Buen día, estimados ingenieros, mi nombre es Mauricio Abella. Bueno, vamos a dar continuidad con lo que es el manejo de vectores y matrices. Recordando el video anterior, nosotros habíamos construido un vector, ¿cierto? ¿De qué tamaño? De tamaño 4. O sea, 4 casillas. Y su subíndice, recuerden, subíndice es empieza en 0 y para el caso del tamaño de 4 pues termina en 3. Ok, habíamos conceptualizado que si bien yo tengo una variable, digamos que se llama A, ¿cierto? Es un espacio computacional donde cabe, digamos, para este caso un número, pero bien yo puedo tener una sucesión de variables A, ¿cierto? Que esa sucesión unidas las puedo llamar con un solo nombre. En este caso lo llame un vector B y que se denota con estas características. Su sintaxis es el nombre del vector y abre, cierra corchete. Obviamente dentro de esto estos corchetes pues le damos el tamaño, ¿cierto? Esto significa que vamos a tener una sucesión de 4 espacios computacionales relacionados con un mismo nombre. Y el concepto es que los tenemos así. Podemos tener una sucesión. En memoria realmente están dispersos, pero nosotros el concepto es que los vemos así. Adicionalmente podemos tener una sucesión de vectores. Entonces yo podría decir, tomémoslo de 3 solamente, yo podría decir que puedo tener esta sucesión de vectores, un vector, otro vector y otro vector. Esto sería el vector ¿qué? El vector 0, el vector 1 y el vector 2. Y se mantiene su índice, este mismo índice, ¿cierto? Lo puedo mantener aquí. Entonces, esto, la sucesión de varios vectores, ¿cierto? Lo puedo llamar una matriz. Y una matriz entonces se caracteriza porque el concepto es que tiene filas. Y por acá voy a bajar un poco más esto, qué pena con ustedes. Voy a bajarlo, deténganlo. Ay, bien. ¿Cierto? Entonces aquí es la fila. Fila 0. Fila 1 y fila 2, lo cual quiere decir que aquí yo voy a tener columna 0, columna 1 y columna 2. Pero bien podría decir que quiero tener más filas, ¿cierto? Entonces esto sería 3, ¿cierto? Entonces puedo tener una matriz de 3 filas, ¿cierto? Perdón, de 4 filas por 3 columnas. Claro. Aquí nosotros vamos a ver que esta sería desde el punto de vista de cantidad matemático, diría que esta es la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Y de igual manera esta sería la columna 1, columna 2, columna 3. Pero eso es como nosotros lo veríamos así. Sin embargo, lo que es el manejo de una matriz en un lenguaje de programación tiene un subíndice como lo tiene aquí un vector. Entonces se tiene que empieza por 0 la columna, ¿cierto? Y por 0 las filas. Entonces yo puedo decir que esta matriz, ¿cierto? La puedo llamar, digamos, mat. Hagámoslo aquí, mat. ¿Y cómo se denota? Fíjense que esta tiene 3 hasta el subíndice 3, pero en cuanto a la creación del tamaño yo voy a decir que tiene 4 filas contra 3 columnas. Esto hace que aquí pues se cree en memoria, se cree esto. Obvio, va por defecto cuando se crea
se crea en ceros. ¿De acuerdo? Tendríamos esto. Así se crearía la matriz. Esto sabemos que es más por el concepto, pero así quedaría una matriz. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir que la variable A hágale igual a lo que... Bueno, antes de, qué pena, poblemos la matriz. Puedo poblarla con cualquier número, ¿cierto? Deténganlo. Listo. Puedo decir que quiero obtener el contenido de esta casilla en una variable. Entonces yo voy a decir que A hágalo igual a ¿qué? Pues ¿cómo se llama la matriz? Se llama mat. ¿En su posición qué? En su fila 2, columna 0. Significa que este valor, ¿cierto?, va a pasar acá. A ese espacio computacional llamado A, va a pasar ese valor. Recuerden, fila 2, columna 0. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo es que nosotros recorreríamos una matriz? Empezamos por la fila y luego abordamos la columna 0, columna 1, columna 2. Luego paso a la fila 1, vuelvo a iniciar columna 0, columna 1, columna 2. Incremento fila, columna 0, columna 1, columna 2, hasta terminar fila 3, columna 0, columna 1, columna 2. Si se dan cuenta, quien más he estado repitiendo y reinicializando es la columna. Entonces, nosotros vamos a recorrer esta matriz de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ese es el concepto de creación de matriz. Entonces, vamos a materializarlo en un lenguaje de programación. Vamos a Java. Aquí tengo el ejemplo de la vez pasada de lo que era un vector. Pues vamos a crear ahora esta matriz, ¿cierto? Dijimos que va a ser, llamémosla mat, ¿cierto? Y que va a tener un tamaño de 4 por 3 columnas. Sí, fíjense aquí, 4 por 3 columnas. ¿Listo? Borremos esto. Bien. Ahora, ¿cómo hago para controlar las filas? Entonces digamos que esta variable se llama fill, ¿cierto? La iniciamos en 0. ¿Cuál? Aquí, fill. La iniciamos en 0. Ahora, fill tiene que ser menor a ¿qué? Pues fill tiene que ser menor a 4. O sea, no puede pasar de aquí de 3 su índice. Y vamos a hacer el post incremento, que es de fill. ¿Listo? Entonces, eso se tiene que mantener en esa fila, en esa primera fila. ¿Cuántas veces? Pues 3 veces, porque va a ser 1, 2 y 3 veces que tiene que pasar por columna. Significa que vamos a crear otro for que se llama, que vamos a crear la columna igual a 0. ¿Por qué 0? Porque la iniciamos acá, en esta primera casilla. Luego columna 1, columna 2. Cuando salga de ese for, tiene que pasar a la siguiente fila y volverse a ejecutar. Entonces vamos a tener aquí que call sea menor a ¿qué? Pues sea menor a 4. Discúlpame, menor a 3, que es el tamaño. ¿Listo? Menor a 3. Y call más. La estamos incrementando. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ¿cómo voy a llenar esta matriz? Digamos que tenemos integer un contador, ¿cierto? Y lo inicializo en 1. Entonces voy a decir que a esta matriz, ¿cierto? A mat, aquí está, sub ¿qué? Fill, claro, su primer posición, fill, en su columna call, hágalo igual a contador. ¿De acuerdo?
y que a contador hágalo igual a contador más 1. Luego optimizamos esto, ¿cierto? Y ejecutémoslo y vamos a mirar cómo funciona en memoria. Bien. Ok, creo que no tengo activo, o si lo tengo, sí tengo activa la ventana de variables. Entonces fíjense que aquí se creó una matriz con una fila, otra fila, otra fila, 4 filas empezando en 0. Y si yo abro la primera fila, pues tiene sus columnas respectivas. Démosle el paso a paso, ¿cierto? Entramos al otro for y aquí se me hace la asignación. Fíjense que aquí ya me apareció en la fila 0, columna 0, el valor de 1. Continuamos. Pasa a la segunda columna. Es esta la segunda columna, ¿cierto? Entonces, en su fila 0, columna 1. Continuamos y aquí ya estamos dentro del otro for. Y ojo, aquí ya tiene que terminar el llenado de estas columnas, ¿cierto? Y salió aquí, sube aquí y aquí ¿qué tiene que hacer? Incrementarme fila. Me incrementa fila y ya tiene que quedar aquí listo, en esta fila. Entra y asigna. ¿Qué pasó? Ok. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Déjenme ver un momentito. ¿Por qué no me está asignando? Contador es igual a contador más 1. Aquí hay un error. Miremoslo. Ok, no se había refrescado. Continuamos. Ya salimos, ¿cierto? Del for externo. Ahora tiene que llegar aquí. Bueno, fíjense que ya se está refrescando. Continuamos. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, permanece en el for interno 3 veces y sale. Veamos en qué va. Bien, no hemos llegado. Sí, ya llegamos. Me falta una iteración. Asigna, ¿cierto? Y aquí va a salir del for. Y encontramos que la matriz quedó llena. Bueno, no ha refrescado aquí. Ok, ese es el proceso para el llenado de una matriz. Entonces, después vamos a avanzar con otro video para ver cómo podemos empezar a jugar con las matrices. Recuerden, mi nombre es Mauricio Abella. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Buen día.